este canal de pretratamiento suele estar siempre abajo, o sea, con respecto al nivel de terreno, está hacia abajo, o sea, se excava hacia abajo. En el entendido de que el emisor, pues aquí justamente lo vemos, pero bueno, el emisor está enterrado, está llegando a la planta, el emisor está enterrado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza a descargar mucha agua, pues, suele haber en algunos casos inundarse, lo cual es de riesgo para el personal de operación. Y por esa razón es más fácil que se deje una rejilla INVI, que es esta, para que pueda bajar, pueda estar en esta zona y de aquí pueda entonces abrir las compuertas. Aquí justamente tenemos la parte de las rejillas y van a estar ubicadas a la distancia. Las rejillas, por ahí en el último video que les mandé, y como parte también de un trabajo de recomendación que comúnmente se hace, debido a que, y lo voy a explicar mejor con el plano, para hacer que sea un poquito más claro. Cuando el flujo pasa a través de compuerta, posteriormente pasa a través de rejilla, se le da un tiempo, luego no logra del todo estabilizarse y todo el material que yo espero que se sedimente en el siguiente tramo, que es de aquí a acá, por el exceso de velocidad se lo lleva. Y entonces todo se lo lleva, lo arrastra y lo deposita en el cárcamo. ¿Cuál es el tema? Que la parte del cárcamo, después las bombas lo van a tomar y lo van a pasar a lo siguiente, y entonces lo que hacemos es que en realidad el pretratamiento termina por no servir, así de simple. Para lo que inicialmente se había propuesto de hacer una reducción de velocidad para provocar sedimentación. Así que por eso, después de compuerta, rejilla, entonces le colocamos este escaloncito difusor. Y entonces lo que hacemos es romperle justamente energía, se genera aquí una pequeña zona de turbulencia y entonces hace que el flujo circule con una velocidad muy baja. Ahora sí, a partir de aquí en adelante, hasta el vertedor sutro, lo hacemos que entonces circule con una velocidad, pues algunos, justamente, es que luego aquí empiezan a haber luego muchos criterios. Entonces algunos dicen, la velocidad debe de andar en 0.3, más menos, algunos dicen más menos, 3.5, de metros, 0.035 metros sobre segundo, o más, o sea, tanto hacia abajo como hacia arriba. Entonces, algunos, por ejemplo, señalan, no, pues debe de ser 0.25 metros sobre segundo. Entonces empieza a haber ahí una serie de criterios. Ahí más bien luego vale la pena, sobre cuando vamos trabajando con los proyectos, siempre teniendo comunicación con el que nos va a validar, para que entonces vayamos bien en claro desde un inicio, porque si no luego nos empiezan a decir, no, es que consideraste 0.3 o 0.35 y resulta que manejamos aquí de 0.25. Entonces, se hace transitar con esa velocidad. Aquí entonces ya se le reduce todo el tema de sedimento con una gran cantidad. Se controla tanto niveles y flujo a través del vertedor sutro, que ya vieron que tiene una forma ahí, un poquito como forma de campana, para posteriormente ir justamente al tema del cárcamo, que es donde vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a estar trabajando, de hecho, pues esta semana. Este cárcamo va a tener que cumplir con dos condiciones de trabajo. Cuando se presente el gasto mínimo y el gasto máximo instantáneo. Que comúnmente, bueno, le pongo máximo instantáneo para que, digamos, quede claro, pero pues comúnmente se les suele decir nada más gasto máximo. Entonces tiene que trabajar bajo esas dos condiciones. Ya hemos platicado en horarios de baja demanda, entonces va a estar circulando el gasto mínimo. Entonces va a escurrir aquí un tirantito, como según el cálculo que hemos estado haciendo, por ejemplo, de 8, arribita de 8 centímetros. Va a andar por aquí, prácticamente un tirante bastante pequeño, y va a caer al cárcamo.
ese cárcamo, ese gasto mínimo, el funcionamiento del cárcamo a su vez debe de cumplir dos condiciones. Voy a poner aquí. Dos condiciones de trabajo. Uno, algo que se le llama ciclo de bombeo. Los equipos de bombeo que se vayan a elegir tienen establecido algo que se llama ciclo mínimo de bombeo, que comúnmente suele estar arriba o igual a 5 minutos. Dos, tiempo de retención del agua residual. Este debe de ser menor o igual a 30 minutos. Entonces, fíjense bien. Cuando esté circulando el gasto mínimo, entonces va a venir el agua, va a caer. Si se entiende que estamos hablando del gasto mínimo, es que entonces las dimensiones que tiene este cárcamo tienen que propiciar que entonces se vaya elevando, se vaya formando un tirante antes de que el equipo de bombeo se active. Pero entonces, estos están relacionados de esta manera. El gasto mínimo con el tiempo de retención. Y el gasto máximo con el ciclo mínimo. Están cruzados. Entonces, gasto mínimo con el tiempo de retención. Gasto máximo con el ciclo mínimo de bombeo. ¿A qué se le llama ciclo mínimo de bombeo? Todos los equipos de bombeo, en sus especificaciones, y eso, consejo, cuando tengan que elegir un equipo de bombeo, hay que ir a verificar. Uno de los errores que comúnmente se cometen, y de verdad lo digo así, y ténganlo ahí presente, porque eso les va, es que yo no entiendo hasta la fecha porque siguen haciendo eso los proyectistas. Ejecutan un diseño, una propuesta, y dicen, se requiere una bomba de tantos caballos, tal potencia, carga dinámica y para el control de lomos, por ejemplo, ¿no? Y una vez lo sumergí, y entonces dejan los datos abiertos. Es como si aquí dijéramos, pues vamos a listar, comprar un carro, no sé, para una empresa, y necesitamos que tenga 4 llantas, 4 puertas, y un volante y un motor. Ok. Pero no sé, nunca nos dijeron, pero híjole, vamos a ir a terracería, vamos a estar trabajando en terracería, quizá me convenía mejor una camionetita, no sé. Sino que dejan la información muy abierta. ¿Por qué? Porque a los señores no son capaces de acercarse con las empresas distribuidoras de equipos de bombeo y pedirle las tablas de especificaciones técnicas
cuando uno se acerca con estas empresas, tienen la costumbre de que piensan que eres la competencia y que les estás sacando información y muchas se lo guardan. A nosotros nos ha pasado, luego nos hemos puesto en contacto, reemplazar mucho con una marca que se llama, se escribe, es Navoy, decimos Navoy. Es una marca mexicana y tiene equipos de bombeo bastante de mucha potencia. Y entonces te mandan una lista, te dicen sí, entonces te mandan una lista, así casi como te elaboran un formulario, así de que llénamelo y tomo la decisión si te mando información, así que no, pues vete a la por allá. Entonces mejor me voy a investigar. Yo sí luego les he dicho, ¿me vas a pasar información sí o no? Porque el proyecto ya prácticamente está a punto de validarse. No, no, sí, ahorita me lo mandan, no te voy a estar llenando nada. A mí, pásame las especificaciones, porque ya necesito terminar de diseñar esto. Entonces, si quieres que tus bombas aparezcan ahí en el catálogo, pues mándame la información. Ya es cuando, sí, ahorita. Entonces, como han visto que bueno, se les ha considerado que ya nos pasan información, pero son cerradísimos. Entonces, muchos por estar evitando eso, dejan la información muy abierta. ¿A qué voy con mi comentario? ¿Hacia dónde voy? A que dentro de las especificaciones se indica cuál es justamente el ciclo mínimo que manejan los equipos de bombeo. Ahora, la mayor parte de los fabricantes de equipos ya saben que siempre el ciclo mínimo es de 5 minutos, de ahí para abajo va a ser complicado. Ahora, ¿qué es eso de ciclo mínimo? ¿Qué se le llama? Es el tiempo que se permite de paro y arranque, o sea, que el equipo te va a estar aguantando paro y arranque, a eso me refiero. A eso es el ciclo mínimo, a eso se le llama ciclo. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que ahorita a las 7:30 se enciende la bomba, hizo trabajar. De los 5 minutos se apaga. Y entonces se vuelve a encender y otra vez se enciende. Trabaja otra vez 5 minutos, se apaga. Ese encendido y apagado genera un desgaste muy fuerte en los equipos de bombeo, que si no están justamente perfectamente diseñados, pues los motores se empiezan a dañar, se empiezan a sobrecalentar, los cables, si también no vienen con el calibre adecuado, también empiezan ahí a tronarse. Entonces, la mayor parte de los fabricantes te dicen, sí, mis bombas cumplen con el ciclo mínimo de 5 minutos. Perfecto, voy a la segura. ¿Esto por qué es necesario? Porque entonces cuando esté llegando el gasto máximo, ustedes imagínense, viene aquí el agua, empieza a llegar el gasto máximo, entonces el nivel se empieza a elevar. Nosotros le vamos a poner justamente un tope a ese nivel. No podemos dejar que ese nivel se eleve y ahogue al vertedor suto. Este vertedor siempre debe de estar trabajando sin ninguna obstrucción adelante. O sea, siempre debe de estar cayendo. Entonces, hay un límite que tenemos digámosle así, de almacenaje del agua. Entonces, cuando esta empieza a elevarse, como es el gasto máximo, entonces empieza a llenar más rápido, empieza a elevarse. Nada más que ese llenado, si es justamente más de 5 minutos, pues a todo dar. Pero si por alguna razón no hicimos bien el cálculo o elección de los equipos de bombeo y se está llenando y hay un punto donde no se enciende la bomba, sigue subiendo, ¿no? Ya anda por acá y no se enciende el equipo de bombeo, va a llegar un momento donde va a ahogar el vertedor y todo por lo que se había trabajado, diseñado antes, se va a romper. Entonces debe de elegirse adecuadamente equipo de bombeo, control de niveles y horarios justamente de trabajo. Aquí de perfil pues vemos nada más una bomba, pero en realidad pueden ser varias bombas que estén trabajando de forma paralela. En una de esas, si el nivel empieza a elevarse, digo, que se encienda la bomba 1.
Pero entonces sigue llegando más caudal, empieza a subir más el CAPS, que se encienda la número 2, que se encienda la número 3 y ahí lo mantengo, ¿no? Entonces, el volumen del cárcamo está en función de estos cuatro: gasto mínimo, gasto máximo, ciclo mínimo de bombeo y tiempo de retención. Ahora, para el caso del gasto mínimo, explicaba yo esa parte, si viene aquí el tirante pequeño, empieza a descargar, ese su llenado va a ser mucho más lento. Ahí más bien lo que nos preocupa, ahí no nos preocupa el tema de los niveles, lo que nos preocupa es el tema de la retención. Si llega a acumularse más de 30 minutos el agua residual, entonces empieza a generar la famosa septicidad. Se empieza a descomponer, empiezan ahí las bacterias a hacer ahí funciones que todavía no las deben de realizar hasta que la parte, digamos que de descomposición, pero recordemos que las bacterias que se traen acá pues son las bacterias que trae el agua, no necesariamente son las bacterias que van a hacer el proceso de oxidación. El proceso de oxidación lo van a hacer hasta el reactor, que va a estar más adelante. Aquí el agua está llegando con sus propias bacterias y microorganismos, pero esas bacterias y microorganismos no son los que van a hacer el trabajo de oxidación. Esos ya los tenemos listos en los siguientes tanques. Entonces, para poder controlarlos, esos microorganismos que vienen, para poder controlarlos, necesitamos que cada 30 minutos o menos de 30 minutos, cuando se esté presentando el gasto mínimo, la bomba se active. Entonces, cae el agua, empieza a elevarse. Vamos a suponer que va más o menos como por acá, entonces ya pasaron los 30 minutos, la bomba se activa y entonces vacía esto. Y ya deja por aquí un pequeño nada más tirantito de agua, otra vez sigue cayendo, otros 30 minutos, empieza a elevarse, cuando ya está alcanzando se vuelve a activar y así está. Pero entonces no le permite que la acumulación de agua dure más de 30 minutos. Esa es la función entonces va a haber una bomba que va a estar exclusivamente trabajando para el tema del gasto mínimo. Se va a haber una bomba para el gasto mínimo. Y el resto de las otras bombas van a estar trabajando para el gasto máximo. Entonces, hay unas bombas que van a trabajar con el ciclo. Ahora lo del tema del ciclo mínimo, pues también es un tema, digamos, hasta cierto punto relativo, digamos de así. Si tenemos condiciones de espacio para poder almacenar agua, igual y no le manejo a cada 5 minutos, ¿no? Igual y le manejo a cada 10, de cada 10 minutos, en presencia de gasto máximo instantáneo, se vayan encendiendo los equipos, ¿no? Entonces, así es como tenemos que hacer la combinación. Pero entonces, pues el volumen depende de justamente estos dos, depende de esto. O sea, tenemos que determinar primero el volumen para, o sea, primero determinar justamente el volumen para determinar las dimensiones de nuestro cárcamo y después viene, una vez teniendo las dimensiones del cárcamo, vendrá la otra parte que es la obtención de la carga dinámica. Entonces el proceso será de la siguiente manera. Uno, hay que determinar volumen de carga. Que como ya lo vimos, depende del gasto mínimo, gasto máximo y del ciclo mínimo y del tiempo de retención. Cuando tengamos el volumen, entonces como número 2 vamos a determinar la carga dinámica total. Número 3, potencia de bomba. Vamos a ponerle aquí bombas, ¿no? Y número 4, elección
por ahí como número 5, las políticas de operación. Entonces determino el volumen. Con eso saco las dimensiones entonces del carga. Listo, ya tengo las dimensiones del carga. Con las dimensiones del cárcamo, aquí viene otra cosa. Ahí después del volumen de cárcamo, para la carga dinámica, aquí tenemos que hacer una mezcla. ¿Qué es esto? Fíjense, nosotros vamos a elaborar un perfil similar a este. Ya llevamos aquí viene nuestro visor. Ese es el tema del pretratamiento. Vamos a ir al dimensionamiento del cárcamo. Del cárcamo, entonces, de aquí viene todo el tema ya de la distribución hacia el resto de los procesos. Pero antes, tenemos que mandar el agua a esta caja que le llamamos caja derivadora. Esta caja derivadora, la función que tiene es que el caudal que vaya mandando, aquí se va a ir controlando, dependiendo si yo tengo 1, 2 o 3 trenes de tratamiento. Entonces aquí se empiezan a repartir, el caudal se hace la repartición, por eso se llama derivadora, se deriva. Y hace casi la misma función que hace un tanque de regulación para una red de agua potable. La misma función. Se pone a un nivel más o menos adecuado. Este se descarga por arriba para que entonces, aquí me regula entonces el caudal, me controla los caudales y velocidades para que posteriormente vayan yendo hacia el resto de los tanques. Y vamos a notar que después de la caja derivadora, lo consiguiente es prácticamente pues, hidráulica básica. Ya no tenemos que hacer tanto. Lo que nos presenta a nosotros el que hizo todo el diseño del tren de tratamiento, me va a decir, oye, necesito que me revises, por ejemplo, en el caso de este ejercicio que estamos haciendo, si se dan cuenta, estamos haciendo emisor, pretratamiento, cárcamo, la caja derivadora, que es parte del apoyo para el tema de la carga, para siempre mantener una carga positiva y que el agua pueda circular a través de los tanques sin ningún problema. Reactor anaerobio y resto de tanques que vamos a estar llevando, todos van a quedar ligeramente abajo justamente de la posición de la caja para que entonces todo se mueva por puro efecto de gravedad, no tengamos que estar invirtiendo tanto en equipo de bombeo. Inclusive si estamos en lugares llanos, en lugares planos, no, con la construcción de esta caja, la verdad es que solucionamos todo el tema de las cargas. Y como estos tanques no requieren que el agua esté llegando a velocidades altas, entonces ahí perfectamente se controla. Entonces, el que nos presenta la propuesta me dice, oye, yo ya hice el cálculo y necesito que el reactor sea de tal volumen, necesito que el aireador sea de tal volumen, entonces ellos nos marcan justamente ese volumen. Con base a ese volumen, lo único que nosotros hacemos es, les marcamos las dimensiones, generamos todo nuestro perfil y verificamos que siempre se mantenga en el rango de velocidades que ellos necesitan y nada más. No entramos como nosotros no entramos al tema justamente del DBO, del DQO, de los sólidos, salvo que otra vez algunos se quieran meter. Pero yo he sido en ese sentido muy claro. Últimamente varios compañeros de ingeniería civil se andan metiendo, digo, bueno, si les ha funcionado, qué bueno, pero por lo regular creo que es trabajo más para los biólogos, ¿no? Entonces ellos son los que tienen un poco de mayor
conocimiento, sobre todo a la hora de que uno luego les dice, oye, ¿sabes qué? Con la información que me estás pasando, estoy revisando, voy a tener velocidades aquí de tanto, ¿no? O sea, ya te dicen, bueno, con esas velocidades, no se me rompe tanto la capa de la biopelícula y nada, bueno, pues ellos ya conocen las especificaciones de sus equipos que van manejando. Entonces, hacia eso vamos. ¿Cómo determinamos entonces el volumen de nuestro carga? Entonces, nosotros traemos un gasto mínimo, ya lo voy a poner como máximo, ya lo voy a estar poniendo máximo instantáneo. Entonces, nuestro gasto mínimo es por ahí de 10, 80 y algo. ¿Cuánto lo traemos? ¿10 qué? 10.8. 18. Y el máximo es 60 y qué? 9.07. Entonces, miren, nos vamos a ir directo a la Conagua. Voy a ir al libro 15 para que veamos directamente ahí las ecuaciones y recomendaciones directamente de la Conagua. Según la Conagua, dice que para determinar un volumen mínimo, por cierto, eso luego puede confundir porque maneja la letra V, pero estamos luego muy acostumbrados a referirnos a la letra V como la velocidad. Comúnmente siempre en agua se maneja la letra C, pero bueno, vamos a dejar aquí la letra V tal como está. Entonces luego aparece el gasto. Y entre 4, ¿no? ¿Qué dice? Dice T, dice tiempo mínimo de ciclo de bombeo, ¿no? En este caso, voy a comentarnos que son los 5 minutos. Luego dice, con capacidad de la bomba o incremento del gasto de bombeo cuando una bomba se encuentra en funcionamiento y arranca una segunda o cuando se aumenta la velocidad del motor. Entonces ahí es donde ya empieza a entrar en conflictos la Conagua, porque entonces ya empieza a hablar de un funcionamiento que todavía ni siquiera hemos definido, los volúmenes, cuando ya está hablando sobre que si una, después arranca otra, que si después arranca la otra. Entonces, en el caso del volumen máximo,
gasto por el tiempo mínimo de ciclo. En realidad, a mí, por ejemplo, estas ecuaciones que maneja la Conagua, a mí como que nomás no me terminan, hasta la fecha no me han terminado de convencer, porque siento que le da demasiadas vueltas al tema, cuando realmente, si ya sabemos que en el caso del volumen mínimo, depende más bien perdón, el volumen mínimo depende más bien del gasto máximo, perdón, el volumen mínimo depende del tiempo de retención. Ya sabemos que el volumen mínimo depende del tiempo de retención y el volumen máximo pues, depende del tiempo del ciclo. Entonces, si los dos justamente los trabajamos en ese sentido, es mucho más fácil, rápido definir el volumen e inclusive vamos a notar que los dos volúmenes que vamos a encontrar, un volumen mínimo y un volumen máximo, deberían de estar pues más o menos parecidos. Cuando alguno se difiere o se dispara mucho o está muy fuerte, quiere decir que algo no anda del todo correcto. Entonces, yo estas ecuaciones comúnmente no las suelo manejar, ¿sale? Por eso nada más quería aclarar esa parte, porque en algún momento se van a encontrar alguien que les diga, es que tienes que solucionarla con base en lo que está establecido en la Conagua. Sí, pero no está del todo luego muy coherente su propuesta. Entonces, si el volumen mínimo, como ya lo vimos, entonces depende del tiempo de retención. Y ya dijimos que el tiempo de retención, vamos a manejarlo como TER, es menor o igual a 30 minutos. Entonces, un volumen si nosotros tenemos por ejemplo, como gasto mínimo, si lo convertimos a metros cúbicos sobre segundo, estamos hablando de 0.018 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, si este gasto mínimo lo consideramos justamente como si trabajara con el tiempo de retención, entonces, los 30 minutos, ¿cuántos segundos serían? Entonces, estamos hablando aquí. ¿Vale? ¿Qué? 486, ¿qué es? ¿Ya haciendo la conversión? Entonces ya sería más bien el volumen, que ya nada más es, entonces 4 metros cúbicos. Esto es, digamos,
para poder almacenar un cárcamo. Cada 4.86 metros cúbicos que se llenen, se tiene que activar la bomba. Entonces, si se alcanza el nivel que tiene que alcanzar, los 4.86, la bomba tiene que vaciarse. Perdón, el cárcamo tiene que vaciarse. Y la otra vez que se llena, se pone gas también. Puede alcanzar 4.86, se enciende la bomba, vuelve a sacar otro, y así está, trabajando. Entonces, este es el volumen que tiene que estar sacando. Ya sobre el arranque y paro, que depende de los niveles, eso se puede hacer ya cuando le demos justamente dimensiones. Pero esas dimensiones todavía no podemos dárselas porque hace falta determinar ahora el correspondiente al máximo. El volumen del cárcamo de bombeo, pues al ser de concreto, no es como que yo pueda decirle, pues de tal hora a tal hora te reduces. O sea, eso no es lógico. Entonces es una estructura fija que ya tiene dimensiones, y entonces esa estructura tanto debe de aguantar las condiciones de volumen mínimo y debe de aguantar las condiciones de volumen máximo. Pues bueno, ahorita tenemos el volumen mínimo, mañana sacamos el volumen máximo. Tienen que ser los volúmenes muy parecidos, tienen que quedar muy parecidos. Y entonces, una vez que ya tengamos los dos volúmenes, elegimos un dimensionamiento de cárcamo, ancho, largo, alto, y ahí establecemos cuáles van a ser sus niveles de bajo y alto